En el vídeo de hoy te voy a explicar una estrategia de trading infalible. Funciona para cualquier tipo de mercado, ya sea criptomonedas, ya sea acciones, ya sea forex, donde sea. Simplemente vas a tener que ser muy paciente y ver que se cumplan todas las condiciones para poder entrar al mercado. Así que vamos a ello, que te lo enseño ahora mismo en TradingView. Venga, vamos con la estrategia. Estamos en TradingView, he cogido el primer par. Lo primero de todo, vamos a indicadores y colocamos Secret y McCloud. Y luego el VXTrender Puppy Therapy. Este indicador es muy sencillo, son tres medias móviles. El primero, la roja, es una media móvil de 200 periodos. La línea blanca es una media móvil de 89 periodos y la línea verde es una media de 21 periodos. ¿Por qué? Pues mira, la línea roja lo que nos va a decir es la tendencia del mercado, que ahora mismo lo que se está viendo es que va hacia abajo, va en ventas. La línea blanca lo que hace es ver los puntos de entrada en el mercado. Está indicando cuándo es el momento óptimo, en este caso, de entrar. Por ejemplo, aquí lo que estás viendo es que justo cuando toca, bueno, hay rechazo. Cuando sube, hay rechazo. Toca, hay rechazo. Toca, hay rechazo. Etcétera, etcétera. Hay veces aquí que lo rompe. Ahora te lo explico. Y luego estaría la línea verde, que lo que hace es ayuda para ejecutar la posición. Luego, el indicador de más abajo es una mezcla entre tres indicadores, el MACD, el RSI y el estocástico, y este lo que está haciendo es de filtro para ayudar a que cuando se den estas opciones, este acaba de confirmar que sean correctas. Al menos te da un poco más de fiabilidad. Entonces, vamos al lío. ¿Cuál sería un momento óptimo de entrada aquí? Momento óptimo sería este punto de aquí. ¿Por qué? Se está dando, cuando te marca este punto rojo, te está indicando que se abre una venta y se va a cerrar cuando ya abre el siguiente punto de compra. Pero en este caso, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que dar? Las condiciones son, por un lado, que tengas el punto rojo, que esta franja esté en rojo, que las líneas, las tres medias, estén separadas, no estén juntas o haya una tendencia a cruzarse, y el MACD esté en venta, en este caso en rojo. Aquí podríamos abrir una operación y cerrarla en el verde. Sería aproximadamente por aquí, unos 150 pips. Aquí en este caso las compras las descartamos completamente porque está en periodo de venta. Por lo tanto, no. Periodo de venta, vamos a buscar, sería aquí. Cuando ya la verde sube para arriba y esto se ve de color verde, es el momento de abrir las compras. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pues que las tres líneas están muy juntas, por lo tanto, no es el momento de abrirlas. ¿Qué pasa? Aquí si seguimos mirando, podemos ver, a ver, alguna más. Aquí. Venga, ¿por qué no? Esta de aquí también sería otra opción. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que esto lo ves aquí y está muy bien. Y a toro pasado, pues está todo muy bonito. Pero la verdad, no todo es tan fácil. Por lo tanto, he estado mirando cuáles son los pares ahora mismo que tienen una opción de abrir una operación ahora mismo. De esta manera voy a grabarte el vídeo para que veas que estos pares y que este indicador y esta estrategia funciona. Entonces, en este caso, para el par, el GBP AUD, aquí directamente he abierto una compra. ¿Por qué? Porque está el MAC en compra, ha salido el punto en verde de compra, la tendencia está al alza, está esta zona en verde y las líneas están separadas. Otro par sería el USD JPY. ¿Por qué? Ha vuelto a salir un puntito en verde. La operación habría tenido que ser aquí, más o menos, no se puede ver mucho más. Stop loss se coloca por debajo de la línea blanca y te esperas ¿hasta cuándo? Hasta el siguiente puntito rojo. ¿Y cuál más? ¿Cuál más? A pesar de ser un par exótico, no me gusta nada la volatilidad ni los pares exóticos, pero esta es otra opción, porque me abres directamente aquí, puedes abrir aquí y esta directamente más para arriba. El punto, normalmente porque la relación riesgo-beneficio que mínimo sea de 1,5, no obstante, que es lo que pasa, que no siempre se puede dar esta operación. Entonces,
Hay que estar muy atento, así que estate muy atento hasta que salga el siguiente punto rojo, que es el momento en el que la tendencia va a cambiar. Por lo tanto, siempre cierra las operaciones en este punto. El resto de pares, os he estado revisando, la gran mayoría, mira, están aquí muy pegadas, por lo tanto no es una buena opción. Cualquiera otro. Aquí sí, pero ¿qué pasa? Que está bajando la tendencia, está en venta y aquí el MACD te está avisando de compras. Por lo tanto, completamente inviable. Busco otro. Más de lo mismo. Te abre en venta, esto está en verde, que serían compras. No se dan todas las condiciones. Por lo tanto, lo que te recomiendo es que no te entre un poco la prisa por querer encontrar operaciones. Si no hay, pues no hay. Piensa que cuanto más tarde en salir, cuantas más condiciones hay, es más posible que se dé con éxito. Por lo tanto, no seas impaciente, sobre todo busca muy bien, analiza, practica y una vez lo tengas claro y todas las condiciones se den, ese será tu momento de abrir las operaciones. Esta estrategia llevo tiempo utilizándola y me ayuda muchísimo también para confirmar mis operaciones hechas pues con el análisis técnico típico. Aunque también la utilizo sin él y funciona bien también. Tan solo tienes que ser paciente y esperar al momento oportuno y que esa impaciencia que todo trader tiene no te haga entrar antes de tiempo o en un momento en el que no todas las operaciones se den. Si tienes cualquier duda, me lo pones en los comentarios y si te ha gustado el vídeo y quieres ayudarme a hacer crecer este canal, dale like, suscríbete si aún tienes el botón en rojo, que encima es gratis. Para la semana que viene te voy a explicar cómo operar cuando hay noticias que afectan a los mercados donde estás operando, cómo gestionarlo y encima con ejemplos reales para que entiendas de forma precisa cómo actuar ante esos eventos. No te lo pierdas.